Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más. Hoy estamos de visita, hoy estamos de visitantes acá en Ciudad de México y hoy me encuentro con Memo Navarro. Memo, ¿cómo te encuentras? Romeo, ¿qué tal? Bienvenido a Ciudad de México, acá esta es tu casa. Muchísimas gracias, con muchas ganas de platicar de lo que sea. Claro, claro, ahora sí que pues gracias por aceptar mi invitación y también por invitarme aquí. Estamos grabando pues aquí en tu casa, un placer, pues bueno, no teníamos la oportunidad de conocernos en persona, por ahí pues te conocí por Twitter, por tus análisis tan precisos de fútbol sobre todo, de Premier League, fútbol mexicano, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Ujú. Y bueno, pues hoy estamos aquí para hablar de eso. Entonces pues me gustaría empezar y que me platicaras pues un poquito de cómo te nace a ti el gusto por el fútbol, no sé si desde chico y luego posteriormente pues cómo nace ese gusto de empezar a analizar o ver tanto fútbol Sí. todos los días, vivir del fútbol, ¿no? Mira, es una historia bastante particular que a muchos les sorprende, y es que normalmente la historia es que a tu papá le gusta y te lo inculca, te lo hereda un poquito, ¿no? En mi caso, quien me lo inculcó fue mi mamá. A ella le gusta muchísimo Sí, sí. el fútbol. Ya tuviste la oportunidad Agradecerle ahí. de conocerla, de saludarla, y bueno, mucho aquí en la casa tiene que ver con fútbol, gracias a ella. Entonces me inculcó esa pasión desde muy chiquito, no tanto porque me hiciera jugarlo, que ella me pusiera a ver fútbol, simplemente porque ella lo veía por gusto propio. Yo ahí me fui acercando, ya me llevaba al estadio y pues yo creo que me enganché totalmente. Tanto que a los 3, 4, 5 años yo ya quería que me compraran revistas para estar leyendo o viendo imágenes, aunque no supiera leer mucho, para enterarme porque ya entendía un poquito más. Me acuerdo por ahí alguna final de Champions League donde llegamos acá a la casa y ella me explicó cómo era el formato y qué se estaba jugando. Entonces, ya la siguiente final, o por lo menos ya la siguiente edición, quiero decir, pues yo ya estaba completamente enterado y la seguí de inicio a fin y ya sabía de qué trataba. Entonces, así fue más o menos como se desarrolló esa pasión. Digamos, mi mamá me lo puso ahí, y yo me enamoré y ya yo creo que lo exploté todo lo que pude porque me gustó mucho, ya te digo, en revistas, estar viendo partidos, ya cuando había más este tema del internet, pues también metido ahí. Claro. Entonces, bueno, esa es como la historia tantito particular. Obviamente después jugarlo, me encantaba en la escuela sobre todo. ¿De qué jugabas? Pues mira, cuando empecé a jugarlo más en serio, jugaba de contención, de medio centro. Ya. Siempre he dicho, Sí. denme el balón y seguramente puedo hacer algo. Eso sí, mi ritmo y mi velocidad, Claro. más o menos. Ahí nos costaba. Ya ahora, bueno, ya más informal. Juego más como defensa, Ya. aprovechando Para la salida, ¿no? para la salida sobre todo. Muy similares, muy similares. Tampoco me pidan que gane por arriba ni nada por el estilo, pero intentamos sacar el balón. Claro. Pero bueno, más o menos fue así como surgió. Ok. Jugué por ahí en las fuerzas básicas de Cruz Azul algunos años. Estuve buscando ese sueño de convertirme en futbolista. Llegó un punto en el que no encajaba tanto con mis horarios de la escuela, los entrenamientos. Y bueno, creo que fue muy natural el hecho de que pues mi mamá también me dijera, pues hay que estudiar primero, y como que vi más lejano el hecho de poder convertirme en futbolista profesional. Yo creo, viéndolo en retrospectiva, también me faltaban muchas cosas, Claro. ¿no? Pero dejó ese gusanito en mí de querer dedicarme a algo relacionado al fútbol, y me parece que el estar viendo desde afuera y tener una perspectiva desde adentro del deporte en general me hizo tener esa curiosidad por analizar. A veces yo veía programas o escuchaba gente opinar de un partido, hacer una crítica, un análisis sobre un jugador, por ejemplo, y yo, dentro de mi poca experiencia, ¿no? Estando en categorías juveniles de un equipo, yo pensaba, es que es más difícil de lo que están diciendo. Claro, O sea, claro. yo tengo una perspectiva diferente porque yo sé qué intentó hacer ese jugador, Sí, que sí. quizás se equivocó, pero yo sabía qué intentaba y lo difícil que es, Te, ¿no? te llamaba la atención ya el debate, ¿no? A lo mejor en las Exacto, mesas. exacto, y esos pequeños detalles que digo, bueno, yo estuve ahí, sé que
a tal jugador le faltó quizás girar de cierta manera. No es que sea malo, no es que sea un mal jugador, sino le faltó ese detallito. Entonces, eso fue creciendo y bueno, creo que supe compaginarlo, llevar esa pequeñita experiencia para ya adentrarme y prepararme más como comunicador. ¿Estudiaste entonces ciencias de la comunicación, algo? Sí, ciencias de la comunicación, periodismo en la UNAM. En la UNAM. Y actualmente, ¿cómo llegaste? O bueno, te he visto también porque transmites partidos, Sí. ahorita platicábamos, pues transmites partidos de Bundesliga, de Premier League, de la Liga. ¿Cómo llegaste hasta ahí? De ese sueño de ser futbolista, ahora estudiante de comunicación, periodismo deportivo, y a llegar a ya estar haciendo lo que te gusta tan rápido. Sí, pues bueno, creo que he sido muy afortunado, también muy apasionado, entonces he seguido ese sueño y me he preparado lo más que puedo, pero creo que he tenido la fortuna de encontrarme con la gente correcta. Claro. Empecé haciendo algunas coberturas en conferencias de prensa de Cruz Azul, de América, de equipos acá de la Ciudad de México, ir a coberturas de partidos, pero ya, digamos, empiezo formalmente una vez que un amigo, Bat Pérez, también de Zacatecas, sí. trabaja en Mineros, ahora en el área de inteligencia deportiva. Él formaba parte de un programa de radio, de una cadena de acá de México, de W Radio, W Deportes, y él era ya amigo mío de la escuela, de la facultad, solo que él era un año mayor. Me invitó a ese programa a ver cómo se hacía, programa con Pepe del Bosque, en ese entonces se llamaba el 9 y medio Radio, surgió de la web que tenía del 9 y medio. Y yo fui a ver cómo se hacía, estuve platicando ahí con Pepe, con Beto González, con Eduardo Zurita, con algunos otros compañeros, me los presentaron y listo. Después de eso, Bat, mi amigo, empezaba a hacer su servicio social, entonces les hacía falta alguien. Y Pepe pues les preguntó por qué no le dicen a Memo, ¿no? Que ya lo conocí, que escuché algunas cosas que dijo sobre un partido que estábamos viendo, porque nos vimos antes del programa a ver un partido todos juntos. Me acuerdo muy bien, era un Manchester United contra Wolverhampton en la FA Cup 2020. Y entonces yo creo que a Pepe le agradó un poco lo que escuchó de mí, o la manera, la visión con la cual yo veía el fútbol. Entonces, bueno, me dio la oportunidad muy rápido, de una semana a otra básicamente. Yeah. Y yo iba a estar 2 o 3 días a la semana, pues esas semanas creo que estuve todos los días en las emisiones de radio ahí con Pepe. Me dio muchísima confianza, una persona a la que estoy tremendamente agradecido en todos los sentidos. Me parece un comunicador excepcional, pero yo creo que lo que más le he aprendido es la calidez que tiene como persona, la amabilidad. La manera de ayudar a los otros, a mí me ha ayudado en todos los sentidos. Y bueno, después de todos estos años de estar en el programa, pues surgió la oportunidad de comentar partidos de Premier League, de la Liga Española, de Bundesliga, de Liga MX, ahí mismo en esa estación de radio. Entonces pues es lo que hacemos actualmente. Por acá, Memo, veo pues bueno, en el fondo del set, sí, pues diferentes libros, sobre todo pues enfocado un poquito más a la Premier League, el Manchester United en concreto, Inglaterra. Por ahí pues bueno, también he visto que has estado por allá, y sobre todo que sigues mucho el scouting, ¿no? De jugadores juveniles. ¿Cómo llegaste tú a fijarte tanto por allá en ese tema en concreto? Mira, el fútbol inglés fue un poquito por lo mismo, por el surgimiento de esta pasión desde chiquito. Mi mamá veía cualquier partido que estuviera en la televisión, entonces pues, muchas veces los sábados en la mañana yo iba a su habitación y le decía, oye, ¿qué vamos a desayunar? Y estaba puesto un Aston Villa Bolton, ¿no? Okay. Entonces, pues yo me quedaba ahí, y a la par de la Liga MX, que obviamente, pues bueno, era lo más cercano y era lo que pues me inculcaba y me llevaba al estadio, pues le agarré mucho cariño a la Premier League, esos sábados, domingos en la mañana, de estar viendo partidos, de conocer jugadores. Entonces, es la liga que desde entonces sigo, y que le agarré muchísimo cariño. A la selección inglesa igual, también
yo veía jugadores que quizás no eran tan famosos o no Sí. tan reconocidos, por ejemplo, por mis amigos de 6 o 7 años, No, pues pues no. igual y no los conocían, pero yo les tenía cierto cariño porque sentía que eran como mis ídolos, y luego llegaba la selección inglesa y eran un fracaso como siempre, entonces Sí, sí, por eso también a la selección inglesa le agarré cierto cariño, y ya el tema del fútbol juvenil, yo creo que lo tomé más a partir de esto, ¿no? Que yo intentaba convertirme en futbolista, lograr ese sueño. Okay. Y creo que ya en esos últimos partidos donde yo ya sabía que me estaba costando o que ya no tenía mucho futuro, me parece que era muy observador en cuanto a ver las características de los jugadores, Claro. no sé, estar viendo un poquito más, quizás no jugando a un nivel tan alto, pero identificando ciertas cosas. Entonces me gustó esta parte de estar viendo el talento, las cualidades de los jugadores. Y bueno, eso más mi gusto por el fútbol inglés, categorías juveniles, como que todo se fue uniendo. Claro. Y yo creo que explotó un poco más ya en la pandemia. Era como un gusto muy dentro de mí, un conocimiento que tenía por ahí guardado, hasta que durante la pandemia dije, pues voy a escribir sobre un jugador. Quizás a alguien le interese. Claro. Y le gustó pues a cierto grupo de personas y me pedían que hiciera más. ¿Quién era ese y más. jugador? Me acuerdo que era James Garner, que ahora juega en el Everton, Everton. de Sean Dyche, empezó en el United. Sí. Me parecía un prospecto muy, muy grande. Sí. Quizás no terminó en este nivel en el que apuntaba, pero al final, bueno, jugador de Premier League, creo que bastante bien. Lo destacaba por ahí y me pedían que hiciera de más jugadores, ¿no? Y así fue creciendo, me di cuenta que a más gente le gustaba lo mismo que a mí o que les interesaba lo que yo pudiera aportar en ese lado. Y ya casi es mi especialización, ¿no? Sí, justo James Garner creo que pues era un prospecto bastante interesante del Manchester United y pues como lo han sido muchos jugadores, ¿no? A lo largo, o de los que has seguido tú, o de los que hemos seguido muchos otros apasionados por el fútbol. Incluso hay una página en Instagram que se llama Jóvenes Futbolistas Mexicanos, no sé si la sigas ahí, les mandamos un saludo, que también se fijan mucho en los prospectos. ¿Y qué me puedes decir tú que es tu especialidad, como lo acabas de decir, o que puedes ser un conocedor más del tema? El por qué no llegan esos jóvenes o por qué les cuesta a veces ya destacar el máximo nivel. Bueno, yo creo que hay muchísimos factores. No podemos atribuirle completamente a que no tienen suficiente talento. Hay muchas circunstancias. Muchas veces hay temas físicos, Claro. a veces son lesiones, pero a veces también vemos a jugadores empezando sus carreras profesionales a los 16, 17 años, cuando todavía les falta un cambio físico Desarrollo, ¿no? sí, claro, un desarrollo, y eso merma un poquito hasta sus condiciones, sus cualidades, porque no es lo mismo un jugador que era muy ágil a los 16 años, que tenía mucha velocidad, y de pronto pega un crecimiento de 10 centímetros que no te esperabas, Claro. y ya es un poco lento, y ya no es tan útil para ese rol en el que se le utilizaba al principio. Yo creo que hay que tomar muchas cosas en cuenta, también el tema mental, qué tanto están preparados para convivir con esa presión, con esa responsabilidad, y obviamente yo creo que lo principal es el contexto del equipo, del club. El Manchester United, ahora que estábamos hablando de Garner, creo que es un buen ejemplo, porque podrá tener muchos talentos en su academia, pero si la situación del primer equipo no es la mejor, Claro. va a ser complicado que les den tiempo, que cuando jueguen estén arropados por un equipo estable. Sí. Entonces, Jugadores experimentados, ¿no? También jugadores experimentados que los arropen un poquito. Entonces, hay muchas cosas que influyen. Yo diría que en México todo parte de la preparación. Debería de haber una mejor preparación, una mejor formación de los jugadores. Pero bueno, también es cierto que el sistema de competencia tan rápido, que exige tantos resultados, no ayuda a que tengan las oportunidades o el tiempo que requieran. Entonces hay muchas cosas por ahí, muchas aristas por las cuales podemos analizar un jugador juvenil. De hecho, ese es uno de los aspectos por los cuales me apasiona tanto el tema, Claro. porque no hay un proceso lineal ni una fórmula. Sí.
cada proceso es muy, muy diferente, muy único. Sí, justamente, pues yo creo que ejemplos sobran, ¿no? Sobre todo en los últimos años. Sí. Ansu Fati, yo creo que puede ser un ejemplo Claro. muy claro en el Barcelona. Lo mismo con Pedri, que ha tenido muchas lesiones también después de temporadas largas. Gavi, ahora lesionado. Sí. Lamine Yamal, esperemos y le vaya bien, pero vemos también en el Manchester United, bueno, en el Manchester City hemos visto jugadores que han tenido oportunidades Claro. y lo han hecho bien, pero Claro. por el equipo, ¿no? Que les ayuda. Y ahora vemos un Kobe Maino, a lo mejor en el United, que, bueno, la está rompiendo. Sí. Y el físico y todo, y sí, 18 años, pero yo creo que pues es importante, como dices, no enaltecerlos tampoco, porque también que consideras que es bueno o malo o qué tan inflado crees el mercado cuando ves un jugador que a lo mejor hace 3 meses no lo conocía nadie. Sí. Y ahora ya es estrella mundial de la selección inglesa y que pasa de un precio de 500,000 libras a 30 millones de libras tan rápido. Sí, bueno, eso es complicado. Creo que es inevitable que haya este tipo de conversación, que se dispare su precio, que esté, pues ahora sí, con el hype a tope, porque pues así es el fútbol actualmente, ¿no? Lo malo y lo bueno se magnifica a un nivel tremendo, y con el acceso que tienen estos propios chicos a las redes sociales, quizás les afecte para bien o para mal. Claro. Las críticas de pronto también los hunden, y es probable que también los elogios los puedan destantear. Sí. Sin embargo, creo que es muy necesario que estén arropados por la gente adecuada, un entorno que les ayude a mantenerse lo más estables posible, pero yo también lo veo como, te digo, como algo inevitable dentro del fútbol actual. Siempre va a haber estos extremos, estos picos y estos baches que se hacen mucho más grandes de lo que en realidad son. Pero bueno, un caso como el de Maino se impone simplemente porque es muy bueno, ¿no? Sí. Aún así, si el contexto no favorece en los próximos años, probablemente no se desarrolle como apunta ahorita. Lo mismo pasó con Rashford. Sí. Empezó a un nivel tremendo, y no digo que estos años hayan sido malos, Claro. sino que le han tocado años muy complicados en Manchester United, con muchos entrenadores diferentes, y entonces parece que pelea contra el mundo y que tiene que ser la única solución, y que no lo arropan de la manera en que deberían. Sí, que se esperaría que ya ahorita pues fuera el ícono goleador y Claro. capitán del equipo, ¿no? Y para esto, ¿crees que en México ahora, pues comparando un poquito el crecimiento de jugadores en Europa y el mexicano, porque bueno, hablábamos este lunes con el buen Rux y le mandamos saludos. Un saludo. Nos decía que bueno, él ha tenido la fortuna de estar en otras ligas, en otros países, y a lo mejor no se les daba tanta oportunidad a los jóvenes como si lo hace, por ejemplo, Menores de Zacatecas, acá en Zacatecas, Sí. y que veía jugadores de 17, 18 años que no les daba miedo agarrar el balón, pero que después llegan a un primer equipo en primera división o en liga de expansión, y pues no es lo mismo justamente por lo que hablábamos. Pero más allá del contexto, ¿crees que México es un buen contexto para un jugador joven que va iniciando su carrera? Yo lo veo muy complicado. A mí me parece que el jugador mexicano tiene una buena base técnica, una buena base física en cuanto a resistencia, quizás no en cuanto a dimensiones, Claro. estructura física, pero muy resistente. Sin embargo, el problema es que proyectos como Mineros o proyectos como Pachuca, Santos, que tiene una buena cantera y que luego lo respalda y lo traslada al primer equipo, son escasos realmente. Claro. Y esta inmediatez que provoca el fútbol mexicano por el sistema de competencia, por los precios que se manejan, todo eso me parece que frena el desarrollo del talento que se pudiera generar con otro ambiente, con otro contexto. Yo creo que si las cosas, si el sistema, la estructura del fútbol mexicano fuera diferente, no tengo duda de que esa buena base de talento que tiene el futbolista mexicano explotaría exponencialmente. ¿Cuál sería para ti un sistema ideal de competencia o tal vez una estructura que beneficie al futbolista y al fútbol mexicano en general, más allá de extranjeros? Sí. Eso, ahorita que tú eres el presidente, Memo, Sí. vas a cambiar todo. ¿Qué harías? Mira, esa es la pregunta. Si yo tuviera la respuesta, seguramente ahorita estaría con los directivos, ¿no? Y Claro. yo sería el salvador del fútbol mexicano. Un tema complejísimo.
Yo creo que, mira, el sistema de competencia sí necesita algunos ajustes, porque creo que ya se ha explotado ese tema de sacar dinero con el play-in o el repechaje. Entiendo que se juegue liguilla, en México es necesario el espectáculo, el dinero, pero creo que se puede reducir un poco. No sé, que la liguilla sea más de que entren 6 equipos, que los 2 primeros vayan directo. Un torneo largo en liguilla, ¿no? Puede ser. Un torneo largo en liguilla, aunque creo que es cierto lo que se dice, ¿no? De que un torneo largo, dadas las condiciones del fútbol mexicano y que no hay muchas competencias como en Europa, ¿no? Que puedas meterle más emoción a todo el torneo, pinta difícil. Pero con que la liguilla sea un poco más reducida, el ascenso y el descenso creo que también debería regresar. Pero también yo creo que lo principal es tener mejores formadores en fuerzas básicas, incorporar metodologías nuevas, como lo ha hecho Mineros precisamente, voltear a ver cómo trabajan en la élite otras selecciones, otras ligas. Sí. Es más, creo que algo de lo que se habla poco, quizás se toca más el tema a modo de crítica en la Liga MX, pero es algo preocupante, la formación de entrenadores. No hay entrenadores mexicanos realmente. Eso creo que debería preocupar y se les deberían de dar ciertas facilidades para que se preparen. Por ahí sacaron un proyecto en la federación hace unos 8 meses, por ahí de julio de 2023. Se hablaba de que iban a dar facilidades y becas para que sacaran licencias los entrenadores. Tengo amigos y colegas que me han dicho que están por ahí intentando eso y que no ha habido actualización alguna. Se habló de que en ese proyecto se iba a intentar exportar como 70 jugadores al año en el fútbol mexicano. No le han dado seguimiento a eso. Me parece que fue absurdo prometer ese tipo de cosas y no tiene pies ni cabeza. Entonces, bueno, un tema complicado y que creo que no ha sido abordado de la manera necesaria. Más de lo mismo, ¿no, Memo? Yo creo ese mensaje que lanzan nuevamente los directivos después de un mundial de fracaso de la selección mexicana, en el que apenas nos estamos dando cuenta a lo mejor, o a lo mejor apenas la afición en general se está dando cuenta, y también yo creo que como medios de comunicación tenemos esa responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces pues nos vamos solo directo con el tema, con el resultado, pero no vemos todo lo que hay detrás, o nos vamos solo con criticar a Guillermo Ochoa, con criticar al Jimmy Lozano, pero más allá de lo deportivo, yo creo que sí hay que ver, digo, tampoco es un tema que si no le va bien a la selección nacional o si no hay jugadores mexicanos importantes, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada con la sociedad en general, pero bueno, un país como México, pues es siempre grato tener a un ídolo en México, de que si tienen la fortuna de ir a algún otro país, pues te digan Chicharito, Rafa Márquez, Andrés Guardado, y yo creo que ahora pues Santi Jiménez y Edson Álvarez son los únicos que se puede decir como orgullo, ¿no? En estos momentos, pero ¿qué crees que venga para México si no se toman realmente las cartas en el asunto? Bueno, yo creo que es un poco de lo que estamos viendo, ¿no? No creo que el fútbol mexicano esté en retroceso, simplemente está estancado. ¿Y se puede caer más bajo? Y se puede caer más bajo porque todos crecen y todos te pasan por los costados y ves cómo crece Panamá, que sé que tiene un proyecto importante, Estados Unidos ni se diga, que además, bueno, como país... lo tiene todo. Pues sí, lo tiene todo y muchas facilidades para crecer, tenga un proyecto o no, tengan el mejor entrenador o no, al final tienen muchos talentos y muchas vías. En Sudamérica también las potencias no dejan de separarse, entonces si las cosas siguen así, yo lo veo complicado y me parece que se ha perdido muchísimo tiempo. Decíamos lo de Qatar, era para que fuera una sacudida tremenda y lo más instantánea posible, sin tomar decisiones apresuradas, pero un cambio radical, un cambio rápido. Pues pasaron de noviembre, que fue esa eliminación de 2022, pasaron 8 meses hasta ese proyecto que decimos de julio de 2023, para lanzar un proyecto que además es un proyecto que no tiene pies ni cabeza, entonces es como si no hubiera habido nada, y en realidad no se ha puesto en práctica, y decían que era para 2030, pues ya se les fue año y medio desde la eliminación del Mundial de Qatar, entonces pinta muy difícil si no se toman cartas en el asunto. Yo lo que he comentado, incluso en redes sociales, es
El problema no es que se siga generando dinero, que se siga priorizando lo económico, eso es normal y el fútbol mexicano se vende solo. Sí. Es necesario a veces ir y jugar a la Leagues Cup, pero que con eso que se genera se tomara un poquito para diseñar un proyecto, para mejorar los departamentos de análisis, de formación. Si fuera así, yo creo que habría un crecimiento, pues, al menos mínimo, pero sostenido. Y sí, ahora lo que decías de Edson Álvarez y Santi Jiménez, yo te soy muy sincero, veo muy lejos que un mexicano vuelva a estar en un club de élite como lo veíamos con Javier Hernández o con Rafael Márquez. Lo veo francamente lejano. Sí, claro, y sobre todo, pues que no se ve alguien y no se ve, por ejemplo, ahorita tampoco es que existan muchos prospectos, porque los que tuvimos la generación que ganó ese oro en los Olímpicos, pues era para que terminando, pues ya se hubieran ido, ¿no? Hablamos de Alexis Vega, de Sebastián Córdoba, que intermitente, Alexis Vega, pues más de lo mismo, por ahí, pues bueno, Luis Romo en su momento, Charly Rodríguez, y que esperamos que jugadores de 23 años apenas den el salto, cuando yo creo que de los 17, 18 lo deben dar, y los que lo dan a esa edad, pues se regresan a los 23 años, como Diego Lainez, Marcelo Flores, más pequeño, entonces, pues luce muy complicado para México. Sí, y es que muchas veces queremos forzar el recambio generacional, pero es más de lo mismo y se repite el ciclo, se haga ese recambio o no. Ya ahora se está viendo otro recambio, cuando ya están incorporados muchos de esos jóvenes de hace 2 o 3 años, pero que tampoco han tenido el contexto para poder sobresalir. Ya se habla de que Romo no debe estar, que estaba en esa generación, de que Johan Vázquez no ha dado el ancho, y ya quieren nuevos jóvenes, cuando quizás no es esa la solución, simplemente el trabajo se está haciendo mal en un aspecto global, y por eso me gustaba lo que decías, no es tema de Guillermo Ochoa. Guillermo Ochoa en el partido contra Estados Unidos, por ejemplo, puede hacer más en los 2 goles, puede ya no estar viviendo su mejor momento, y puede ser momento de darle paso a otro arquero. Eso es debatible, creo que es otro tema, pero me parece aceptable eso. Lo que sí es que Guillermo Ochoa no tiene la culpa de que a México le esté pasando todo esto. No tiene la culpa tampoco Irving Lozano. Es mucho más profundo que decir tal entrenador o tal jugador. Puedes cambiar a ese monito en ese dibujo y va a seguir pasando lo mismo. Sí. Y otra pregunta que por ahí he escuchado muchas veces, y no sé, fíjate que yo no estaba de acuerdo, porque justamente como le decías, pues tú has jugado fútbol, a lo mejor fútbol juvenil, amateur, y yo igual, y muchos otros amigos igual, y te pregunto, ¿hay talento suficiente en México o estamos esperando un talento que no existe? Bueno, es cierto que la afición mexicana y los medios parece que siempre están buscando un salvador, ¿no? Alguien que de la nada surja y tal. Pasó con Marcelo Flores, a quien yo lo seguí mucho de cerca porque está en las categorías inferiores del Arsenal y era justo como el área donde yo me desenvolvía. Y yo lo veía como un prospecto en crecimiento, como un prospecto interesante en México, pero acá sin conocerlo empezaban a hablar de él como si fuera el salvador del fútbol mexicano y estaba muy lejos de ser eso, más si el contexto no ayuda en lo absoluto. Claro. Yo creo que el futbolista mexicano tiene talento, me lo han dicho también entrenadores o profesionales que han trabajado en el fútbol mexicano, incluso extranjeros que han estado en el fútbol mexicano involucrados de alguna forma, me dicen, tiene talento. El problema creo que es mucho también, la estructura que no les favorece mucho y también un poquito de determinación desde categorías juveniles. Se dice que cuando llegan a profesionales quizás ya empiezan a ganar dinero y se pierden un poco esta intensidad, estas ganas, pero a mí me lo han dicho, el problema también es que desde jóvenes, desde que están en categorías juveniles, no entrenan siempre como deberían de entrenar, no entrenan al 100%, y que a comparación de otros países, Inglaterra, Francia, Sudamérica, ahí todos los entrenamientos son a tope desde que tienes 12 años, 15, 17 o en el primer equipo. Ahora esos chicos a los 15 años quizás podrían o deberían entrenar mucho mejor. Sí, y aparte, pues súmale a eso que pues los entrenadores, los promotores también, pues no dejan, sumado al sistema de competencia también,
pues sí luce complicado, ¿no? El panorama para México en los próximos años. Tampoco hay Copa Libertadores para También. otro roce internacional, el cual sí lo tienen pues en Europa, en Sudamérica. Y el reflector también, ¿no? Para que vean al jugador mexicano. Sí, exacto, porque, pues, a ver, tú eres un ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿Un scout? Un scout de un equipo europeo, a lo mejor de la Liga de Francia, la Liga de inglesa, de equipos a lo mejor de parte baja, pero ves talento en Sudamérica. ¿Dónde vas a voltear? ¿A ver la Liga MX? Claro. O a ver la Copa Libertadores, ¿no? O sea, todo eso influye. Claro, de hecho, sé de muy buena fuente que hay muchos visores, muchos scouts de equipos europeos, del que me digas, de los más grandes, por ejemplo, en el sudamericano, la eliminatoria sudamericana, sub-20 o sub-17, viendo chicos, viendo talento, y se los llevan, por lo menos los tienen vistos y después se los llevarán. Por eso vemos argentinos, ecuatorianos ahora, Kendry Páez, Caicedo, obviamente brasileños que también se venden como pan caliente. Es una parte, ¿no? Brasil, Argentina. Sí, comen en otra mesa total. Y a México también le falta ese reflector un poquito para que lo puedan ver y que se interese los equipos europeos. También es un problema del fútbol mexicano, que no tiene ese mercado. ¿Cómo te van a comprar si no te conocen? O si las pocas experiencias que han tenido esos clubes fichando mexicanos no han salido tan bien. Si no les ha resultado, dicen, no, mejor el futbolista mexicano no, que no está tan probado, vamos con un argentino. Eso sin hablar de los precios. Sí, claro. Fíjate que hablando, o sea, de los precios de los futbolistas mexicanos, a mí se me hace, pues no sé, absurdo, ¿no? También como en la Liga MX se mueven tantas cantidades de dinero. Rodolfo Pizarro en su momento cuando pasó de Chivas a Rayados, bueno, primero de Pachuca a Chivas y luego de Chivas a Rayados, por más de 2 y luego más de 20 millones de dólares. Dice, oye, ¿cómo va a ser posible que un jugador de un equipo a otro y luego otro en la misma liga te haya movido más de 30 millones de dólares, ¿no? O sea, yo creo que es absurdo cuando ni en la Premier League muchas veces se ven esas cantidades con jugadores pues ya probados, incluso de selecciones nacionales y de mucha mejor calidad. Sí, es un tema que creo que es de los más difíciles de solucionar en el fútbol mexicano, porque ¿cómo podemos reestructurar? ¿Qué medidas podemos tomar? Esta en específico, yo creo que tiene muchos problemas, porque ¿cómo le vas a hacer? Se produce mucho dinero, pero ¿cómo le vas a hacer si los equipos regios que tienen... lo generan, ¿no? Lo generan y además, pues ellos ven por sus intereses, ¿no? Y es totalmente válido como empresa decir, bueno, yo quiero ir por el mejor mexicano posible y si tengo el dinero lo pago. Pero eso, ¿cómo lo vas a regular? Es casi imposible ya en este punto. Ya cuando se llegan a estos extremos, darle vuelta es sumamente complicado. Por eso creo que se tuvo que haber atendido eso desde antes. Creo que al final es tema de mercado, es tema de lo que genera el fútbol mexicano. Por ahí estaba viendo un dato de que la Liga MX es la cuarta o quinta más vista a nivel mundial, una de las más vistas a nivel mundial. Y eso te habla, bueno, hay muchos ingresos, no se destinan de la manera adecuada, pero también el hecho de que haya tantos ingresos hace que el mercado local esté muy inflado, esté en una burbuja, no puedes salir de ella porque nadie te va a comprar. Pero también te impide progresar. ¿Y crees que, por ejemplo, equipos como Chivas, sobre todo, bueno, ya comentabas el tema de Pachuca, Santos, que han trabajado muy bien sus fuerzas básicas y bueno, han exportado jugadores en los últimos años, pero Chivas, un equipo pues lleno de mexicanos que, pues bueno, ahora trae el Chicharito Hernández, que si bien ya es para prácticamente un añito o dos a lo mucho y retirarse, pero que no ha exportado y no ha explotado su cantera como lo debería hacer. ¿Crees que también Chivas es más culpable del panorama actual del fútbol mexicano o es una víctima más de lo que vive el fútbol mexicano? Yo creo que una víctima más. Yo no diría que Chivas es el culpable, una víctima a partir de todo lo que está mal en el fútbol mexicano y a partir también de decisiones propias que no han beneficiado y que no han sido las idóneas, que pueden ser mejores, ciertas elecciones de entrenadores, no sé, ciertos fichajes obviamente que quizás no son los idóneos. Muchas veces fichan más por el nombre que por el perfil que necesita el equipo, que por las características de un jugador, porque claro, es difícil para Chivas fichar y muchas veces más caro,
pero pues en vez de ir por ese delantero mexicano de 10 millones, pues puedes buscar en un equipo mexicano una opción similar en cuanto a características de juego, pero mucho más asequible. Buscar en Liga de Expansión, buscar en fuerzas básicas propias o reclutar de otras. Pero para eso tiene que haber un proyecto dentro del club y una estructura, un modelo de juego claro dentro del equipo, ¿no? Como ahora me parece que ha habido últimamente, aunque los resultados no han acompañado. Sí, el cortoplacismo que manejó Chivas durante mucho tiempo fue difícil. Ahora con Hierro creo que, o bueno, pinta para que sea un buen proyecto. Creo que lo está haciendo. Bueno, lastimosamente con Paunovic, pues bueno, ya salió. Me parece que era un buen entrenador, que le cayó bien a Chivas. Ahora con Gago, pues por ahí patinó en el primer clásico, ya pedían todo su cabeza. Nuevamente, lo que te digo, primero lo enaltecen, que el nuevo Almeida, que esto, que el otro, pierde 3-0 y ya para su casa, que se va a Argentina. Ahora otra vez gana contra el América, empatan y ya otra vez va. También yo creo que la afición, ¿no? ¿Qué opinas de que la afición no tenga tal vez ese sentido de que no se dan las cosas de un día para otro? Yo pongo siempre el ejemplo del Real Madrid, de las 3 Champions seguidas, o el ejemplo del Barcelona, pero más el del Real Madrid, porque si bien recuerdas, el Real Madrid pues lo hizo prácticamente pues Ancelotti, ¿no? Cuando llegó, estaba Zidane de segundo entrenador, empezó a fichar a jugadores como Isco, empezó a sacar a Özil, Xabi Alonso, empezó a descartar a algunos jugadores, pero ese equipo tardó en cuajar. Y sí, a la postre, pues tricampeón se dice fácil, lo logró Zidane, pero fue un trabajo de 5 o 6 años, ¿no? Claro, el Real Madrid es un buen ejemplo y que se suele citar mucho. Tenían problemas para acceder siquiera a los cuartos de final. Llega Mourinho, no logra lo que quizás muchos hubieran esperado, pero vuelve a semifinales y juega 3 semifinales seguidas. Nada fácil, pero ya te dejó en la antesala con menos ajustes por hacer. Ya faltaba lo último para dar ese gran paso y lo terminaron haciendo de una gran manera. Yo sigo también mucho el proyecto de la selección inglesa, por ejemplo, que bueno, quien me habrá visto en Twitter sabe que le damos mucha difusión y hablamos mucho al respecto, porque me parece un proyecto brillante y que los resultados poco a poco van dando una luz de esperanza para el fútbol inglés. Claro. Mucha gente dice, ¿y dónde está ese mundial? ¿Dónde está esa Eurocopa? El proyecto no está diseñado para ganar ya o para ganar en años recientes, pero volvió a Inglaterra en 2018 a una semifinal de Copa del Mundo después de 28 años. Fueron a su primera final de Eurocopa en su historia, eso también pocas veces lo tenemos en cuenta. Claro. Y entonces, quieren dar el siguiente paso, vamos a ver si lo logran. Pero acá en México creo que hay muy poca paciencia, creo que también los medios de comunicación no ayudan mucho, el sistema no ayuda mucho, todos queremos resultados inmediatos, desde los que estamos en los micrófonos hasta los directivos, porque no gana su equipo, su club 4 juegos y corren al entrenador, esa es una realidad. Y los aficionados creo que también están en esa misma línea, ¿no? Claro. Creo que hacen poco esfuerzo, y lo digo con todo respeto, poco esfuerzo muchas veces por analizar. Ese es nuestro labor, y creo que la corriente que intentamos defender, por lo menos en el programa de radio en el que estamos, lo que escribimos es darle una explicación a lo que sucede, dar otro panorama, analizar, y que los aficionados puedan entender un poco más allá del resultado, por qué sucedió tal resultado, por qué se ganó, por qué se perdió. Creo que eso falta, pero ya digo, en todas las aristas. Te diría incluso que los directivos del fútbol mexicano, de la selección mexicana en concreto, no tienen ese sentido de analizar las cosas y los procesos y los proyectos. Por eso muchas veces cuando le va bien al fútbol mexicano no saben por qué les va bien, y cuando les va mal no saben por qué les va mal, y quizás cortan por el lado donde no deberían cortar. Cuando hay proyectos interesantes ya no les dan continuidad, y a veces se dejan llevar por una medalla olímpica de tercer lugar y se piensa que con eso ya hay un gran futuro, cuando pues probablemente no es por ahí. Fíjate que yo difiero, difería, no sé, ahorita como que sí tienes algo de razón, pero yo pienso que muchas veces el directivo
sí sabe lo que está haciendo, sí sabe el por qué corta un proceso, y muchas veces yo creo que tal vez por un tema de ego, por un tema de que quiera controlar, porque, digo, no sé, se me hace muy absurdo como un directivo que, digo, por algo tienen esos puestos, ¿no? Muchas veces, a lo mejor, claro, por relaciones, lo que tú me digas, pues están ahí, pero muchas veces pues son tipos muy inteligentes también, que están bien preparados. Yo creo que tienen una gran capacidad de análisis de las cosas, de un tema, una empresa, una industria como la es el fútbol, muy compleja también por todo lo que se mueve, pero no sé qué pasa en un punto en el que, no sé si porque la maquinita no les está dando, no sé, si pensaban ganar 5 o 10 millones, pues nomás les dio 3 y no, quiero mis 10 millones, o sea, no sé qué pasa en un punto, pero yo creo que el directivo mexicano en general sí es consciente de lo que tiene que hacer para que al mediano plazo, pues esas cifras que a lo mejor hoy son 10, pues el día de mañana sean 20, pero en beneficio de todos, ¿no? Es que, mira, a mí me parece que hay muchos directivos que saben muy bien hacer dinero, pero no saben de fútbol. Y son cosas diferentes. Sí. Obviamente, si pones en práctica lo que sabes de fútbol y tienes un proyecto, te va a redituar y vas a generar más dinero. Y que no se arropan, ¿no? Perdón, de la gente correcta. A veces ese es el tema, porque está muy bien que seas un gran empresario y que sepas mover la máquina. Yo creo que en el fútbol mexicano eso abunda. Hay genios de verdad para hacer dinero, para hacer acuerdos con clubes de la MLS, seguir dándole vueltas, seguir generando. Eso está espectacular, pero también hay que tener a gente que vea a un largo plazo, que sepa de fútbol y qué es lo que necesitan, qué pasos se necesitan dar. Ahí es donde yo creo que hay problemas y te das cuenta muchas veces en las decisiones que se toman. La selección mexicana de pronto pasa de tener a Miguel Herrera, a Juan Carlos Osorio, a Gerardo Martino, a Jaime Lozano, que si te puedes analizarlo no hay mucha relación entre sí en cuanto a estilo. Claro, entonces te preguntas, ¿qué quieren de su entrenador? Si estás trayendo a uno casi opuesto del otro. Sí. Y así hay muchos clubes en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces creo que va también por esa parte, tener coherencia entre lo que buscas y las decisiones. Sí, no hay un estilo claro, no una pertenencia como a lo mejor sí lo hay en Inglaterra, ¿no? En Liverpool, en Manchester United, esos equipos que jueguen rápido a los espacios, a la contra, que los últimos minutos, pues hay una identidad, y yo creo que en el fútbol mexicano pues se va perdiendo, ¿no? Hablábamos antes de entrar a cámaras, que bueno, yo también en lo personal le perdí un poco la pista al fútbol mexicano con todas las decisiones tomadas en la pandemia, más bien, que desaparecen tales equipos, que sale la Liga de Expansión, teniendo el ascenso ahí, bueno, una serie de cosas que yo creo que sí ha perdido fútbol, sí ha perdido fuerza el fútbol, yo creo que en general, o al menos en México, así lo percibo a grandes rasgos. ¿Tú crees que el tema de que el fútbol mexicano haya perdido interés pase sobre todo por un tema de que ya no es la misma calidad, de lo que estamos hablando justamente, que no es la misma calidad, o de como, bueno, voy a hablar un tema una opinión que dice Gerard Piqué con la apertura del Kings League, de que sus hijos no aguantan ver un partido de televisión? ¿Pasa por tema de calidad o por dónde pasa eso? Bueno, sus hijos, quién sabe qué problemas tengan en casa, no te quiero ni platicar. Pero bueno, yo creo que ese tema de la Kings League y de que estas nuevas generaciones no le ponen toda la atención al fútbol, que se distraen más, yo no creo que sea un problema del fútbol, que solo pasa en el fútbol. Yo creo que en muchos ámbitos, un niño en general no te aguanta ver una película todo el tiempo sin tomar el celular, sin estar haciendo otra cosa al mismo tiempo. Yo creo que es algo más de las nuevas generaciones que del fútbol. Eso sí, el interés en el fútbol mexicano en años recientes creo que ha perdido interés, por lo que comentábamos de que desaparecen ciertos equipos, que le quitas a muchos aficionados a su club de toda la vida, que el sistema de competencia hace que la mediocridad impere y que entonces, claro, la liguilla siempre tiene interés realmente, pero que el torneo regular, dices, vamos, mi equipo tiene que quedar en el lugar número 10, ¿para qué veo la jornada 4, no? O sea, no te apasiona de la misma manera porque sabes que no va a tener mucha repercusión el resultado. Y como lo dices, súmale sin descenso. Sin descenso, exacto, porque al menos ahí te peleabas algo. Exacto, que iba a haber un Juárez, Mazatlán, pues al menos se pelean el descenso, pero ni eso, pues. Claro, y si a eso le sumamos
que ya muchos partidos están en exclusiva por plataformas digitales a las que no todos tienen acceso. Y no solo que no tengan acceso todas las personas, a mí me pasaba, y tengo que confesarlo, que yo todavía soy un poquito de la generación anterior de tener que prenderle a la televisión y verlo. Eso de estar buscándolo en la computadora, no, como que no se me hacía tan cercano. Obviamente lo tenía que hacer, bueno, también es parte de mi trabajo, sí. pero como que es un paso extra el que tenías que dar para ver un partido y lo hace más complicado. Eso sí, yo diría que este Clausura 2024 ha subido en nivel, ha subido en expectativa, en entretenimiento, y eso, bueno, yo creo que hay varias causas, pero la principal que veo es diferentes ideas desde el banquillo, y lo triste para el fútbol mexicano, podríamos decirlo, es que la mayoría son de extranjeros y jóvenes. Eso también te está diciendo que lo que te está ayudando son ideas nuevas de jóvenes entrenadores. Quizás lo que necesita el fútbol mexicano y la selección nacional son ideas nuevas y entrenadores jóvenes más preparados. Y vemos, yo creo que hay de dónde, porque yo creo que cada vez más entrenadores mexicanos pues se han ido a preparar al extranjero, pero pues sí, ante esa falta de oportunidad tienen que tomar otros destinos, en Centroamérica por ejemplo, o ir a lo mejor a Estados Unidos, ya sea la MLS o en ligas de segunda división como asistentes, o ir a picar piedra en Europa, y al final el talento, como siempre, como pasa en la sociedad, el talento pues se fuga, le ofrecen a lo mejor a un estudiante que puede ser un genio en ciencias, no sé, un médico, una beca en Estados Unidos, y se te va de aquí de México, ¿no? Yo creo que pues sí, es un análisis ¿cómo se llama? Pues se vive lo mismo en la sociedad y en el fútbol, es un reflejo, siempre lo va a ser un reflejo, como dice ahí el buen Lau Rock Maldonado, le mando un gran saludo, gran hincha del Manchester United, por cierto, también acá, muy bien. Un día que se venga acá para echarnos un cafecito, pero sí, yo creo que va a ser muy complicado que si no cambia a lo mejor la sociedad en ese aspecto, en tratar de mejorar un poco, puede ser el fútbol mexicano, pues veo complicado que también dé un giro de 180 grados en los próximos años, ¿no? Sí, son tantos factores que yo, siendo hipotéticamente el presidente de la federación, diría, ¿por dónde empiezo? O sea, es que realmente es complicado, y son temas que ya escalaron tanto, como lo que decíamos de los precios, de lo que se ha inflado el mercado, y ahora cómo lo corriges. Sí, son años, ¿no?, de trabajo. Es muchísimo tiempo. Quizás lo único que podemos hacer desde nuestra trinchera y comunicarle a los aficionados es, bueno, ser también un poco más pacientes, más analíticos en cierto sentido, que tampoco sean tan reaccionarios a resultados, que si mi equipo no gana en 3 partidos, ya no sirve uno, y luego ganan 2 partidos y ya dicen, no, siempre sí es el bueno, y así es como que de un lado a otro todo el tiempo, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso los comunicadores en nuestro caso? Si al final de cuentas, bueno, en general, pues queremos también destacar, ¿no? Y crecer por nuestro trabajo tal vez, pero que también con la inmediatez que te da ahora las redes sociales, TikTok, pues con un comentario que sabes que va a prender la mesa, pues pegas y te haces viral, ¿no? O sea, muchas veces yo en mi trabajo pues también nos ha tocado pues hacer televisión, y sabes que es un formato diferente al de un podcast, que es un poco más, una plática más fluida, y en televisión tienes 5 o 10 minutos para impactar claro, y entretener, ¿no? Y ahora se traslada a redes sociales, todo, entonces, caray, pues, como dices, pues, ¿qué hacer y qué no hacer? Sí, bueno, a mí me parece que hay cabida para todo, claro, ¿no? Para el análisis, para los programas más de show, de entretenimiento, de polémica, un poco, pues construida, un poco forzada, por decirlo de alguna manera, pero que a mucha gente le gusta. Yo creo que se trata de un balance, ¿no? Bueno, así como hay muchos programas de show, de espectáculo en la mesa, de que todos se gritan, pues también vendría bien equipararlo con algunas alternativas que quizás a ciertas personas le gustan, de análisis. No te estoy diciendo que sea el programa principal de la noche, porque bien dicen, quizás el mexicano llega de trabajar y prefiere ver cómo se despedazan unos a otros. A ti y a mí, ¿no? Estarse riendo a querer escuchar análisis muy profundos, pero bueno, también ofrecerles otras alternativas. Y uno, si le gusta esto, si le gusta más el análisis, ser más cauto, pues mantenerse en la misma línea, en la misma línea.
y no caer en lo demás, ¿no? En el amarillismo, en el sensacionalismo, donde me parece un poco la salida fácil. Sabes que va a pegar y entonces gritas y le mientas la madre a alguien con quien estás en un programa y sabes que eso se va a hacer viral. Pues es muy sencillo realmente. Quizás lo difícil es prepararse y hablar con argumentos, pero si eso te gusta y eso es lo que quieres conseguir, pues ese es el camino. Yo tengo un gran ejemplo, es lo de Pepe del Bosque, ¿no? Yo lo conocí hace algunos años, estaba empezando de cierta manera, aunque ya tenía un buen recorrido, y no moverse de esa línea, no traicionarse a sí mismo, lo ha llevado a estar donde está y a, comentar partidos y torneos muy importantes. Claro, a lo mejor te ha dado un poco más, ¿no? Claro. De lo esperado, de lo que te puede dar la inmediatez, pero bien lo dices, si no te traicionas, pues al final de cuentas yo creo que el trabajo, pues va a hablar por sí solo. Y la dedicación. Memo, para ir cerrando este tema, me gustaría hablar de un tema, el que también has mencionado en tus redes sociales, la Eurocopa, que tenemos este verano. Tenemos Juegos Olímpicos, Eurocopa. Hasta me acomodo, estamos haciendo. Y Copa América, pero sobre todo la Eurocopa, que se ve buena, se ve buena, se ve mucha calidad de algunas selecciones, algunas no tanto, pero pues que me digas un poquito cómo lo ves y pues quiénes son los favoritos. Pues mira, yo creo que va a ser un torneo interesantísimo, selecciones muy fuertes. Creo que la Eurocopa es de las más divertidas, ¿no? Por toda la variedad y la calidad que hay. Y ahora con 24 participantes, debo reconocer que no me encanta tanto el formato de que entren terceros lugares de grupo y demás, pero bueno, eso también nos deja ahí la oportunidad de ver alguna sorpresita. Yo veo a 3 candidatos muy fuertes que creo que comen en una mesa aparte en cuanto a esa categoría, ¿no? De los principales favoritos. Yo veo a Inglaterra. Del tercero al primero, a ver. Oh, mira, yo pondría en tercero a Portugal. Tiene una calidad, una plantilla descomunal de la que siento que se habla poco y no les ha ido bien en torneos recientes. Se han quedado muy cortos. Eso sí, con Fernando Santos, que creo que le faltaron algunas soluciones desde el banquillo. Ahora con Roberto Martínez, que ya tiene una buena experiencia con la selección de Bélgica, que lo supo potenciar, podríamos esperar algo, aunque su proyecto es joven, por eso creo que hay que ser precavidos. Una plantilla brutal: Cancelo, Joao Félix, Rafa Leao, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva, Diogo Dalot en buen momento, en la portería Diogo Costa, Pepe todavía, Rubén Díaz, Pepe, una completa Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano Ronaldo, si te hace falta un gol, qué mejor hombre para darte ese gol en una cita importante. Yo creo que en tercer lugar. En el segundo puesto pondría a Inglaterra. También una generación. Me asombra, quién será el número 1. Sí, pero a Inglaterra lo pongo en segundo, no en primero, porque creo que le hace falta ese gen ganador todavía. De ya haber demostrado que puede ganar un título, pero como hablamos hace un momento, han dado los pasos con los cuales podemos decir que esta generación, aunque es joven, ya es lo suficientemente madura y ha tenido esos reveses necesarios que necesitas para plantarte y saber cómo afrontar un momento difícil de partido. Con Gareth Southgate creo que ya se ha hecho una selección sólida, quizás no lo espectacular que mucha gente quisiera, es el debate que tengo con mucha gente, pero que al final es sólido y ha dado pasos, ¿no? Y que por primera vez, desde que yo tengo memoria y quizás desde años atrás, llega con favorita. La Eurocopa pasada, aunque mucha gente esperara que la ganara, no era favorita Inglaterra. Yo platicaba con mucha gente, yo decía, Inglaterra va... Yo decía, era mi favorita también. No, ¿cómo crees que Inglaterra si nunca gana nada? Es que el tema con Inglaterra en esa Eurocopa de 2021 es que más allá de que juega muchos partidos casi todos en casa y que era casi local... Era el primer torneo grande de Foden, de Saka, Bellingham era todavía muy suplente, Rashford no tenía un papel tan protagónico, es decir, todavía la generación era joven, era inexperta, por decirlo de alguna manera. Entonces ya creo que en este punto es el momento de ganar para Inglaterra, el momento cúspide de su proyecto que estaba diseñado para ganar en estos años. Se instauró en 2011 y dijeron vamos a ganar por ahí de 2022-2024. Aquí ahora se va a dar, ahora sí que fe, por así decirlo, a lo que hablamos, ¿no? En el podcast de los procesos. Imagínate de 10, lo que 12 sería. años y que no se concrete, va a decir la gente, no, pues no que los procesos, pero los factores, ¿no? Si no se concretan, a mí no me van a bajar de 20
humo, de defensor de Southgate, también me van a pegar con todo, pero bueno, yo creo que están más cerca que antes, claro. Y eso es importante. Sí. Y en primer lugar, pues para mí Francia porque además de tener una plantilla sumamente vasta, sumamente rica, flexible porque Didier Deschamps ha jugado a diferentes cosas, claro. Tiene ese gen ganador que le hace falta a Inglaterra, por ejemplo, que aún jugando no tan bien en 2022 en Qatar, va y se planta en una final, que siendo pragmáticos en 2018 con Blaise Matuidi de extremo izquierdo, juega a transiciones, juega a correr a los espacios y acaba siendo campeona del mundo. Yo creo que se ha ganado el hecho de que la pongamos así a la selección gala, y yo creo que el segundo escalón es el que más parejo está, ¿no? Que podría haber sorpresas, pero Italia, España, Países Bajos, yo creo que están muy parejos entre sí. Alemania, fíjate que a mí me parece el líder de ese segundo escalón, que entendería si mucha gente me dice, Alemania en lugar de Portugal, se las compro. O sea, la verdad es que se las compro porque ese centro del campo, mucho talento, Nagelsmann también un gran entrenador. Pero bueno, es un proyecto un poquito más joven. Creo que cuanto a calidad lo de Portugal, Inglaterra o Francia es superior, pero Alemania también está ahí y siendo anfitriona, cuidado. Sí, puede ser ahí pues un tema considerable, ¿no? Sobre todo yo por eso, por el tema que son anfitriones y regresa Kroos ahora pues con ese mediocampo, Musiala, Wirtz, entonces pues Gundogan también. Aquí mismo lo va a tener que poner como carrilero porque Pascal Gross del Brighton, claro. A ver si lo lleva, ¿no? A ver si no me lo terminan sacando por ese, pero bueno, va a ser complicado y va a ser muy bueno, ¿no? La Eurocopa. Te pregunté de la Copa América, pero bueno, realmente yo creo que es complicado, ¿no? Decir otro favorito que no sea Argentina y Brasil, y aparte en fútbol pues un poco menos vistoso en general la Copa América por el tema que ya sabemos de cómo se juega en Sudamérica, pero bueno, para no dejar y para que por allá si nos ven en Sudamérica, pues que no se enojen que no hablamos de la Copa América. ¿Cómo ves el panorama ahí? Bueno, claro, las favoritas Argentina, Brasil, que no han dado tan bien en esta última fecha FIFA, por lo menos plantó buena cara, ganó en Wembley, empató en el Bernabéu. Yo Argentina la veo como máxima favorita. A la Uruguay de Marcelo Bielsa también la veo muy fuerte. Está potenciando muchos jugadores, incluso algunos de Liga MX, Cáceres, Viñas, que hasta marcó. Araujo, el del Toluca, también, el zurdo. Bueno, es que Marcelo Bielsa es garantía de competir, y que como también estén en días de cierta brillantez individual, creo que pueden ponerse ante Brasil o Argentina y competir. Creo que esas son las tres más grandes favoritas. Entendería también si dicen Brasil no anda muy bien, veo mejor a Uruguay, la compro. Claro. Y después de eso, bueno, Colombia puede estar por ahí. Estados Unidos yo no descartaría tampoco nada. Con mucho talento también de medio campo para adelante. También sólidos atrás con Anthony Robinson, con Tim Raum, Serginho Dest, que con Estados Unidos suele hacerlo bien. Pero bueno, yo a México lo veo lejos. Es más, me parece que el grupo es ese grupo accesible, o sea, que dices, puede pasar México, también se puede quedar. Claro. Es muy cierto. Y ya después contra uno de los de arriba yo no veo cómo pueda competir México contra Brasil, Argentina, Uruguay, y creo que sería inferior a alguien como Colombia o hasta Ecuador. Sí, muy difícil. También la selección ecuatoriana, muy buena generación ahí, jugadores a lo mejor muy jóvenes también, pero bueno, al final de cuentas jugadores que están en Europa, la mayoría de ellos. Y también un tema, Mourinho, que está libre y que por ahí pues dice que si alguien le llama antes de la Eurocopa o Copa América, pues puede llegar. Mira, pues si Mourinho ya está en comerciales en México, no hay que descartar nada, pero... Y un ganador también ya especialista en sacar un equipo de abajo y en hacer un equipo competitivo, sobre todo. En poco tiempo. Yo no sé si tomaría una selección como la selección mexicana, porque así como le ha pasado a Bielsa, más allá de no dejarlo trabajar, como mucha gente dice, yo creo que son entrenadores que ven todo lo que hay alrededor del fútbol mexicano. O sea, yo mejor corro porque aquí esto es muy difícil poder salir avante, ¿no? Entonces, yo la verdad veo imposible lo de Mourinho. ¿Qué más quisiera? Yo soy mouriñista de cepa, pero difícil.
Oh, pues Memo, un gustazo haber estado por aquí. La verdad, pues bueno, nos gustaría seguir con el tema de la conversación y todo, pero bueno, nuestras cámaras todavía no dan para para seguirle más. Por eso, bueno, el formato pues es un poco pues corto, por así decir, porque hay podcasts que duran 2-3 horas, Sí, también sí. podemos Algún día. podemos hablar 2-3 horas de fútbol. Pero bueno, agradecerte por aceptar la invitación al podcast y también por invitarme aquí a tu casa a grabar y todo. Un placer haber estado, que hayas estado conmigo, de verdad. Y pues que no sea la primera vez y que sean muchas más. No, habrá otras veces. Vamos a tener alguna segunda parte. Pronto esperemos. Y cuando quieras, esta es tu casa. Un gustazo haber estado contigo. Por último, me gustaría nada más que recomiendes alguno de estos libros que tienes por acá para la gente que le interese. Mira, todos me gustan. Este de acá, que se llama Even the Defeats, habla de las derrotas de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, que le permitió reestructurar al club. Eso creo que se habla poco, casi siempre se habla de las victorias. Sí, pero... es muy interesante, porque bueno, hay que tomar ciertas decisiones, y un entrenador que estuvo 26 años a cargo, era reestructurar, volver a tener éxitos, volver a caer, volver a reestructurar. Entonces me parece interesante. Recomendaría dos, más allá de que ya les di la reseña de Sir Alex Ferguson, de liderazgo, tema de cómo gestionar un grupo de trabajo, más allá de que sea un equipo o no, Claro. un equipo de fútbol, quiero decir, para cualquier ámbito de la vida funciona esa relación cercana, esa manera de hablarle a compañeros, a jugadores, Claro. me parece buenísima. Y que se llama The Dream Factory, donde sale en la portada Trent Alexander-Arnold y Marcus Rashford, habla, es una de mis pasiones, de las academias inglesas, cómo es que este tipo de talentos van creciendo y van subiendo hasta los primeros equipos, digamos, cómo es el camino de una academia de Premier League. Claro. Creo que es muy bueno para entender cómo se trabaja. Sí. Y bueno, Lo tomen de ejemplo, ¿no? si queremos tener unas referencias, creo que es buena, la verdad. Muy bien, no, pues muchas gracias, Memo. Y ya por último, pues nada más, tus redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Sí. lo que quieras. Me pueden leer sobre todo en Twitter, en X, como @memonavarro_. Ahí es donde más activos estamos, el formato se presta más a escribir, compartir opiniones. En Instagram también estamos como @memonavarro_. De momento no lo usamos tanto para ese tipo de contenido, pero ya vamos a estar más activos, empezando a incursionar por ahí. Y bueno, ahí les daremos también anuncios de cualquier otro proyecto que se venga, canal de YouTube. Yo creo que este verano de Eurocopa y Copa América es el momento perfecto, ¿no? Correcto, sí, no, pues muchas gracias, Memo. Y pues nos vemos a la gente, nos vemos a la próxima y también gracias a la gente que se quedó hasta el final. Nos vemos. Sobres. Muchos. No,